Sin distancias, un tiempo para la educación y la cultura con el sello de la UNED, la universidad pública que está más cerca de todos. En la programación que cada día te ofrece nuestra universidad, la UNED, nos acercamos ahora a la Facultad de Filología. Cada semana en este espacio hacemos una propuesta que tiene que ver con lengua o literatura. Contamos para ello con el equipo docente de la Facultad de Filología, así como otros invitados de distintas universidades o relacionados con el ámbito cultural. Hablamos en esta ocasión de lengua y literatura italianas y me acompañan para hablar de este tema Angélica Giordano. ¿Qué tal, Angélica? ¿Cómo va? Muy bien, buongiorno. Angélica Giordano es profesora en el área de cultura italiana dentro del Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas de la UNED. Gracias por venir a esta cita, Angélica. Y como invitada tenemos a Mercedes Tormortiz. ¿Qué tal, Mercedes? Muy bien. Conocida nuestra ya y de los oyentes, historiadora y ensayista, doctora en Filología, licenciada en Geografía e Historia. Efectivamente. Pues el tema que ya analizamos en un programa anterior, pero conviene recordarlo, lleva por título Così ridevamo il Rocco e i suoi fratelli, dos miradas sobre la migración italiana. Me da un poco cosa decirlo delante de la profesora de italiano, lo has Angélica. pronunciado muy bien. Voy a hacer un resumen para centrar para los oyentes o los alumnos que hayan escuchado la primera parte, pero se dispongan a escuchar esta segunda parte. Se analizarán los paralelismos de dos películas italianas, Rocco e i suoi fratelli, que es de 1960, de Luchino Visconti, y que es uno de los cineastas europeos más importantes de la segunda mitad del siglo XX, y Così ridevano, de 1998, de Gianni Amelio. Ambas películas ofrecen dos enfoques diferentes del tema de la migración. Una de las fracturas sociales y de identidad provocadas por las migraciones internas como la que vivió Italia en la inmediata posguerra. La diferencia de 40 años que hay entre estas dos películas nos permite ver una evolución en el tema de los migrantes siempre de actualidad. Angélica, ¿qué vamos a escuchar o qué vamos a tratar en esta segunda emisión, en este segundo programa? Bueno, pues es una continuación, vamos a profundizar más en el tema de las dos películas, pero ante todo yo quería recordar que este programa forma parte de la serie de transmisiones sobre cultura italiana ideada por el profesor Salvatore Bartolotta, coordinador del área de Filología Italiana de la UNED. Gracias a él, pues tenemos este precioso tesoro de transmisiones. En el programa anterior comenzamos nuestro acercamiento al tema de la migración a través de dos películas, Rocco e i suoi fratelli di Luchino Visconti y Così ridevano de Gianni Amelio. Nos quedamos en el programa anterior hablando del tema de la integración y de cómo lo trataban cada uno en estas obras. Veíamos cómo en Visconti era un ir y venir, donde cada personaje reflejaba un momento del proceso de la integración. Amelio, en cambio, nos invita a reflexionar sobre los estereotipos meridionales y sobre situaciones y lugares que creíamos de alguna manera interiorizadas. No solo plantea el drama de la emigración, sino que cuestiona a la sociedad italiana acerca de esos clichés y lugares comunes relativos a la migración. Me gustaría que resaltaras aquel aspecto del drama de la emigración que te parece más relevante. En este caso me gustaría destacar algo en lo que normalmente no se piensa, me parece a mí, y que en la película Così ridevano aparece casi como un continuum. La expropiación cultural y política de las generaciones de inmigrantes que han contribuido al desarrollo del norte. 1958-1964 fueron 6 años determinantes para la historia de Italia, y son contados a partir de la relación compleja, atormentada y visceral de dos hermanos sicilianos, por medio de una narración elíptica, más allá de cualquier convención estilística, carente de hechos y de cronología. Lo esencial a veces queda fuera de campo, de modo que el espectador se vio obligado a recoger pistas y reconstruir los vínculos de la fragmentación narrativa, asumiendo un papel no pasivo en el disfrute de la película.
La poesía, la expresividad y la impronta estilística sufren algunos cambios en el camino, pero sigue siendo esencialmente una constante la coherencia, con un cierto tipo de sensibilidad creativa. Otro aspecto es el reflejo del espacio urbano, en el Turín plomizo y triste de los austeros y suntuosos palacios saboyanos, que se muestra tal y como la ven los protagonistas, con ojos desorientados, su asombrada curiosidad y la angustia provocada por el laberinto existencial en el que se encuentran encerrados al igual. Bueno, pero con todo esto, la idea del remake vuelve a rondarme. Está claro que por la temática, especialmente por el vínculo de amor y muerte que impregna toda la acción, Così Ridevano podría ser considerado un remake de Rocco y Fratelli, pero no es así. Es cierto que ambas películas se ambientan más o menos en la misma época. El de Visconti en el final de los 50 e inicio de los 60, y el de Amelio entre 1958 y 1964. Pero difieren en el tratamiento del tiempo. En el primero, el tiempo es más fluido, y los únicos referentes temporales son el episodio de Rocco en el servicio militar y el momento en el que Ciro dice que era un poco más mayor que Luca cuando llegaron a Milán. En el segundo, la secuencia cronológica marca la pauta de la trama, aunque sí que tienen una historia paralela con el tema de los premios y el reconocimiento público. Verás, Amelio obtuvo el Leone de Oro en el Festival de Venecia en el 98, y al igual que le ocurrió a Visconti, al premio le siguió una intensa polémica acerca de si reflejaba o no la meridionalidad o la influencia del gobierno en su realización. Pero hay más cosas en las que se parecen, yo creo. Las dos historias comienzan con la llegada de los así llamados trenes del sol a Milán y Turín, respectivamente, recordando uno de los mayores fenómenos sociales de Italia en este periodo: la migración desde el sur hacia las ciudades industriales del norte. Así es. Pero mientras Visconti capta el fenómeno en sus inicios, Amelio, un sureño como sus personajes, se lanza de cabeza en esa realidad. Pero aprovechando el paso de los años, lo hace con un cierto desapego, eligiendo un discreto tono menor para contar el drama de los dos hermanos. En la película de Visconti, en cambio, el énfasis melodramático predomina y va increciendo. Entonces las dos obras se componen de grandes bloques narrativos, ¿no es cierto? En una en torno a las historias de los dos hermanos y en la otra en torno a las vicisitudes de los hermanos. En efecto, pero hasta en eso hay matices. En el del director milanés encontramos, como has mencionado, 5 microsecuencias: Vincenzo, Simone, Rocco, Ciro y Luca. Lo que significa que cada personaje tiene su propia historia con un tratamiento detallado. Pero en realidad el discurso no parece cortado, porque son eventos que se entrelazan. Como decía su autor, Rocco y Fratelli, es en realidad la historia de Rosaria, una mujer de Lucania, enérgica, fuerte, testaruda, madre de 5 hijos, que son para ella como los 5 dedos de la mano. Afirmación que da una idea de la diversidad y de unidad al mismo tiempo. En Così Ridevano tenemos 6 capítulos, como los llama el mismo Amelio, precedidos de la fecha en la que tuvieron lugar. 20 de enero de 1958, llegada. 7 de febrero de 1959, engaños. 10 de octubre de 1960, dinero. 7 de abril de 1961, cartas. 22 de junio de 1962, sangre. Y domingo 5 de julio de 1964, familia. Esta decisión viene determinada porque los capítulos permiten al cineasta realizar elipsis y porque cada capítulo implica que habrá otro. Esta división, además, permite que al centrarse en unos años cruciales de la historia reciente de Italia, años de grandes cambios, especialmente para las poblaciones urbanizadas, con cada capítulo, a pesar de seguir un hilo temporal, la historia reserve para los espectadores siempre algo nuevo, algún aspecto psicológico inesperado. Pero en ambas la tragedia, o más bien la redención, se alcanza por medio del sacrificio de la sangre, del sacrificio cruento de uno de los protagonistas. En eso te doy toda la razón. Tanto en Rocco y Fratelli como en Così Ridevano se constata la necesidad de un sacrificio de sangre,
realizado para que las personas, arrancadas de su hábitat sociocultural, puedan redefinirse en un contexto nuevo y desconocido y sean capaces de la reconstrucción de su identidad. Así lo podemos contrastar en la preciosa y terrible escena del apuñalamiento de Nadia, golpeada por un Simono cegado por los celos, porque la prostituta ha preferido a Rocco, y que tiene su parangón en la interesante secuencia que conduce a la inmolación de Pietro, que al compartir papel con su hermano, que ha renunciado a muchas cosas por él, cumple la sentencia en lugar de Giovanni. La verdad es que es duro, pero bueno. Otro aspecto en el que me parece que hay un cierto paralelismo es en el tema de la integración. Integración y migración es un binomio capital al tratar estos temas y seguro que aparece en ambas películas, ¿verdad? No solo aparece, sino que es el tema central, ya sea un éxito o no. En la de Visconti, en sus diversas facetas, en la de Amelio, por lo aparentemente simple. La tendencia diegética en Rocco y su fratelli, estructurada según la edad decreciente de los hijos de Rosaria, permite un constante movimiento pendular entre integración y no integración, cuando no desintegración. En resumen, podemos decir que Vincenzo representa la integración realizada, Simone la rechazada aunque deseada, Rocco la posible pero a la que renuncia, Ciro la integración deseada, Luca la integración pendiente porque se podría cumplir o no. En Così Ridevano, la integración que parecía que se llevaría a cabo a través de Pietro se logrará a través de Giovanni, que ha entendido cuál es el juego de la nueva sociedad. Visconti había dejado abierta la posibilidad de un futuro retorno al pueblo natal a través de la figura del pequeño Luca, quien porta en su nombre un pequeño pedazo del nombre de la región de origen, Luca, Lucania. Amelio utiliza el mismo recurso y emplea el nombre antiguo de la región y no el nuevo, Basilicata. Pero da un paso más, induce a Pietro a que aprenda el viaje de regreso, pero en condiciones adversas, casi como un desarraigado, ya que será encerrado en un reformatorio. Solo se puede observar la integración en la trama de la película, ¿o hay otros aspectos en los que se puede analizar? Otra forma en la que podemos resaltar las diferencias es a través de la música. Visconti abre y cierra su película con una conmovedora canción que habla de la nostalgia por el pueblo natal. Bello paese mio, addio sonato, lo cuore mio con te agio lasciato. Que se escucha por última vez mientras Luca, el más pequeño de los hermanos, en un movimiento contrario al de los tres obreros, se aleja a través de la calle, dejando a su espalda la fábrica en la que trabaja su hermano Ciro. Amelio, por el contrario, abre y cierra la película con los contrastes lingüísticos y culturales entre aquellos que se sienten superiores y aquellos que son tenidos por inferiores en la escala sociogeográfica italiana. También entonces con el lenguaje se habla de la integración de los personajes y de su capacidad de adaptación a la sociedad, de destino. Es eso, ¿no?, lo que quieres explicar. Efectivamente, así es. Si al inicio de Così Ridevano el joven Scordia se siente superior a la familia de Puglia, a pesar de haber ayudado a su llegada a la nueva ciudad, al confrontarse con el padre analfabeto, que solo es capaz de expresarse en dialecto, o al confrontarse con el hijo que no sabe cómo hacen 4 elefantes para entrar en un 600, al final también él escogerá el silencio, la no comunicación, cuando en el tren que lo devuelve a Sicilia, después de la breve pausa del bautismo del sobrino, el educador septentrional que le acompaña le vuelve a proponer, en aquella lengua que Pietro no llegó nunca a adquirir del todo, la misma pregunta sobre los elefantes. Sí, la verdad es que es interesante, pero real. Con este silencio se quieren decir muchas más cosas, está claro. Es una expresión de algo mucho más profundo y que hace destacar otra de las afinidades entre las dos películas. El joven Pietro escoge el silencio, porque en él se ha apagado la luz atávica, que en la película de Visconti aún estaba presente, representada en el fin de Amelio en el sonido del mar, que Pietro ya no puede oír. Un mar presente en Così Ridevano metafóricamente, en uno de los momentos más significativos. Durante una clase de francés, los alumnos están haciendo un dictado sobre la canción de Charles Trenet, La Mer. Mientras el resto de los alumnos escriben, Pietro se deja acunar por la melodía, las palabras, la inflexión de la voz del cantante
y comienza a dibujar de una manera casi infantil unas olas y una barquita con una pequeña vela. En un momento de integración entre la cultura personal, la de la infancia, a la que se ha dado la espalda, pero que aún está presente dentro de él, y una cultura general, europea, de la adolescencia, asimilada sí, pero desarrollada lejos de los modelos dictados por la escuela, microcosmos de la sociedad. También en esto hay un paralelismo con la situación lingüística que viven los emigrantes cuando llegan a un país extranjero, en el que la lengua les es completamente desconocida y ajena. La expresión lingüística en Così rideva Ivano es rechazada. El joven dibuja. Y el francés resulta más familiar que el italiano, tan capaz de despertar recuerdos en los que la naturaleza, la mer, el mar, y después el terruño se opone a la ciudad. De esta manera se hace comprender al espectador que en el fondo Pietro es un inadaptado, al que ninguno ha preguntado si estaba hecho para esa clase de progreso. Le han impuesto un modelo de lenguaje, de educación, de vida, porque eso era lo que tenía visos de ganar. Y cuando el chico le canta al hermano la mer, quizás es este el mensaje que desea transmitirle, que ya es el que era porque se ha convertido en un maestro, porque ahora es capaz de expresarse en una lengua extranjera. Es posible que la expresión de nuestros sentimientos más profundos sean siempre en una lengua extranjera a los oídos de los demás, sobre todo cuando no pueden sintonizar con nuestra longitud de onda. Antes, como de pasada, hemos hablado del tema de la modernidad, como esa fascinación ante los adelantos científicos y técnicos, como la mejora en las condiciones de vida, pero a un precio que a veces es demasiado alto. Lo estamos viendo aquí en los protagonistas de estas películas, ¿no? Uh-huh. Así es. En Rocco y sui fratelli está presente el choque impactante con la modernidad. Es el encanto de ese mundo de luces en lo que se quiere hacer hincapié. Así se hace evidente en las exclamaciones de Simón cuando acaba de subir en el tranvía, en la estación del tren. Lleva a la familia Parondi a las afueras de Milán. «Guarda, Rocco, guarda le vitrine, che luce, sembra giorno». En última instancia, de mejor o peor grado, habrán de aceptar la entrada en ellos de la modernidad, a pesar del fantasma de la nostalgia. Es cierto que Visconti mira a su ciudad, su querida Milán, con ojos de un inmigrante, para que los espacios ciudadanos parecen y son inmensos, fríos, geométricos. Como contrapunto estaría la actitud cordial y la disponibilidad de los habitantes de la ciudad. La Turín de Amelio es nebulosa, lluviosa, oscura, encerrada en sus prejuicios hacia los emigrantes, explotados hasta la médula, obligados a dormir en sótanos o en barrios marginales, y como las ratas a vivir de la basura, de trabajos que otros no quieren hacer, y ser invisibles si no saben cómo comportarse como turineses. Y entonces, ¿quién crees que encarna mejor este juego en cualquiera de las dos películas? Giovanni de Così rideva Ivano. Giovanni aprende a funcionar así, a actuar siempre en secreto, donde vive, donde trabaja, hasta que sea reconocido como un cristiano igual a los compañeros del padre de la esposa turinesa que ha encontrado. Y Giovanni ha comprendido también el juego que se ha convertido en un explotador del trabajo de los campesinos, en un usurero, en un arrendador de vivienda precaria, con camas calientes, en un patrón de trabajo en negro, en definitiva en alguien que se ha enriquecido haciendo escupir sangre a los otros. La misma sangre que él mismo ha rechazado para hacer que el hermano consiguiera el diploma. Siempre con una sonrisa en los labios, siempre en nombre de la bondad, de una generosidad cambiada a peso de oro, como será el caso de Pietro, que estará en el lugar de su hermano cuando apuñale a un hombre. Por lo tanto, Giovanni encara la vía del capitalismo, un capitalismo salvaje, ¿no? Sin acordarse de que puede existir otra vía de escape que no sea la de perpetuar el esquema de la explotación y el abuso. Sí. En una de las secuencias de la película más maravillosas, salido de la prisión en la que había estado encarcelado por el desorden causado en la escuela de Pietro, donde había ido a buscarlo, Giovanni se encuentra solo en una especie de cuadrilátero, rodeado por una marcha de trabajadores con banderas rojas que parecen bloquear su camino. Habla a los libros del hermano que lleva consigo como si estuviera escribiendo una carta a estos, preguntándose en qué se ha equivocado, mientras el eco de bandera rosa continúa propagándose en el aire. Es uno de los momentos más íntimos, más personales de Così rideva Ivano, en el que Giovanni, encerrado en su propia obsesión de romper, ve ante sí un único camino a seguir, pero no es el de Pietro, así como no había sido el camino de la familia Parondi.
Me estoy acordando ahora de un momento de Rocco y suoi fratelli. El discurso de Ciro a Luca al final de la película, que traduce la ideología de Visconti. Pure al paese nostro la vita cambierà per tutti, perché pure laggiù gli uomini si stanno imparando che il mondo deve cambiare. Certi dicono che il mondo così fatto non sarà migliore, ma io, Luca, ci credo, invece. E so che domani la vita tua sarà più giusta e più onesta. Como ves, el portavoz ideológico de Visconti es Ciro, que espera un porvenir mejor. El de Amelio es Pietro. Para el que no hay esperanza, no hay ilusiones, y para el que no podrá haber una identidad nacional mientras no sean aceptadas las diferencias entre el norte y el sur. En Così Redevano todo parece perdido. En el tren que lleva del norte al sur, a un maestro meridional y a un educador septentrional, hay todavía un espacio para la incomunicación, para la incomprensión, y tanto en 1964 como en 1998. Porque solo cuando esto sea superado, quizá podremos escuchar el sonido del mar. Ojalá. Hemos analizado en estos dos programas el tema de la migración a través del cine. Dos grandes películas italianas nos han servido de guía. Rocco y suoi fratelli es título clave en la filmografía del director italiano Luchino Visconti, uno de los cineastas europeos más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Con Rocco e i suoi fratelli, la Titanus ha vinto una grande battaglia contro il falso moralismo, contro l'incomprensione, contro il conformismo. Ed è lieta di essere riuscita a presentare il film di Luchino Visconti in una edizione rigorosamente integrale, nulla togliendo al suo contenuto talvolta sconcertante per la sua audacia, talvolta squisitamente poetico, ma sempre vivo, avvincente, polemico. Per questo Rocco e i suoi fratelli è il più grande avvenimento della cinematografia mondiale. Por otro lado, Così Ridevano de Gianni Amelio, que también habla de las fracturas sociales y de identidad provocadas por las migraciones internas, como la que vivió Italia en la inmediata posguerra. Es un lugar común en los críticos de cine italiano equiparar ambas películas, afirmando la innegable influencia. Algunos hablan incluso de homenaje en alguna de las escenas, de la primera en la segunda. En ambas trasciende un esmerado planteamiento sociológico, atento a problemas como el origen y las condiciones de la emigración interior, dentro de un mismo país y la marginación del proletariado urbano en las grandes ciudades, con una elaborada y profunda descripción psicológica de los personajes y de las relaciones que se establecen entre ellos. La mer, les aberratés, le long des golfes clairs, et d'une chanson d'amour, la mer a bercé mon cœur pour la vie. Preside, chi sta a casa vostra? A Noce Meridionale e Cattori non ci vogliono. Ma sapete che mettono sopra i portoni delle case? Una carta che dice s'affitta e sotto ci scrivono i meridionali no. E noi ci capiamo a fare. Poi ne avessimo a stare per strada come i cani. Questa è una città che non nave ancora. A casa. Sottoterra. Un catoio. E meno male che ci vai. Lo sapete cosa mi fanno pagare? Manco fosse Palazzo del Re. Venite. Non mi scantate la verità gente ancora in tuo letto. Che ora se ne ruspigliare. Non è che lo travaglio. Ma mi sono d'accordo così. Il travaglio giorno, a notte dorme. E il travaglio a notte. Che va a fare? Poi tornava a dormire. Il letto è come pane. Non stava a sprecare. È peccato. Oh, forza, che tardi. C'è pizzo travaglio. Che tutti amici siamo. E ne dobbiamo aiutare l'uno con l'altro. Para terminar, y si os ha parecido interesante este acercamiento al cine italiano, recordad que el profesor Salvatore Bartolotta, coordinador del área de Filología Italiana de la UNED, organiza todos los años un curso de cine, música y televisión en la Italia actual,
donde se ponen de relieve las características específicas de la cultura italiana y cómo se manifiesta en los medios de comunicación a través de personalidades tan destacadas como Raffaella Carrà, Cristina Comencini, Renzo Arbore, Gianni Boncompagni, Zucchero, etc. Cine, música y televisión en la Italia actual. Además de ser un curso de verano, se inserta dentro del programa de formación permanente de la UNED. Son 3 sesiones, cada una de ellas dedicada a uno de estos medios, en las que expertos del mundo de la comunicación analizan programas relevantes desarrollados en Italia en los últimos años. Si estáis interesados en otros aspectos de la cultura italiana, también desde el mismo departamento, el profesor Salvatore Bartolotta, coordinador del área de Filología Italiana de la UNED, organiza todos los años un curso de Lengua y Cultura Gastronómica Italiana. En este curso, partiendo de recetas auténticas, se trata de acercar a la rica y variedad y también a la amplia gama regional que la lengua italiana ofrece. Este curso se dirige a estudiantes o profesionales de todas las nacionalidades, que a través de refranes, canciones, arte, cine y literatura ya tengan referencias culinarias de Italia y deseen iniciarse en el italiano especializado del ámbito culinario, o a quien ya posea una fuerte pasión por el arte culinario italiano y desee ampliar su conocimiento lingüístico y su vocabulario. Muy bien. Así terminamos hoy esta transmisión. Pues muchas gracias, Angélica Giordano, que es profesora del área de Filología Italiana dentro de la Facultad de Filología de la UNED, y nuestra invitada, Mercedes Tormo Ortiz, historiadora y ensayista, doctora en Filología y licenciada en Geografía e Historia, que nos hablaron de 2 películas, yo creo que son 2 hitos dentro de la filmografía italiana del siglo XX, ¿verdad? Così ridevano, del cineasta Gianni Amelio, del año 1998, y Rocco e i suoi fratelli, 2 miradas sobre la migración italiana, una película de Luchino Visconti del año 1960. Gracias por vuestra aportación a todo lo que es la cultura italiana y espero veros en otra ocasión sentados aquí en esta mesa de diálogo y de debate. Muchas gracias. Hasta una nueva ocasión. Gracias a ti. Muchas gracias a ti. Será un placer volver cuando queráis. Exactamente. Arrivederci e alla prossima. E piacere. Hemos escuchado 2 fragmentos de las películas objeto del comentario de este programa, Rocco e i suoi fratelli, de Luchino Visconti, año 1960, y Così ridevano, de Gianni Amelio, del año 1998. Ambas ofrecen 2 enfoques diferentes del tema de la migración y la fractura social que supuso en Italia, pudiendo comprobar la evolución en esos 40 años de diferencia que separan las 2 películas.